mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad, a la peruana, para ser Buenas tardes con todos, señor decano, buenas tardes, alumnos. Esta tarde vamos a conversar sobre periodismo digital, continuando con la serie de presentaciones por un motivo del aniversario de nuestra facultad. Tengo a mi derecha a Juan Carlos Luján. Él es consultor en temas digitales, docente universitario también y periodista de gran trayectoria en el medio y conocedor de periodismo digital. Y a mi lado izquierdo se encuentra Bruno Ortiz Viso, quien trabaja en la página de Vida y Futuro del diario El Comercio, es docente universitario y también conoce mucho sobre este tema que hoy día da mucho que hablar respecto a lo que es el periodismo digital. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Bruno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Juan Carlos, ¿qué podríamos, para enfocar este tema, hoy día los medios de comunicación han cambiado tremendamente la forma de hacer las cosas? Antes los medios trabajaban de forma muy rudimentaria y hoy día la tecnología ha ingresado, ¿no es cierto, Bruno? ¿Cómo podríamos tener una primera visión de este cambio que se ha dado en los últimos años? Bueno, genera oportunidades y retos al mismo tiempo, ¿no? A todos los trabajadores de información. En primera línea somos los periodistas, los comunicadores, luego vienen los docentes y sigue avanzando, porque digamos, no hay actividad profesional donde no se trabaje con información. Entonces, de hecho que los periodistas fuimos los que estuvimos en la cabecera de playa, muy adelante de la vanguardia, porque fuimos los primeros afectados e involucrados con la llegada a Internet por el tema de la publicación de información del año 94 que llegó al Perú. En ese entonces se veía como una amenaza, hasta que a partir de hace 5 o 6 años más o menos, en el caso de Perú, hemos visto que ya el acceso a Internet no solamente está supeditado a que yo consuma, sino que también genere contenidos al mismo tiempo, ¿no? Y lo vemos con los videos en YouTube, con las fotos en Flickr, Facebook, donde la popularidad del sitio web está basada en la participación del usuario. Entonces estamos viendo ya que hoy en día cualquier ciudadano, no necesariamente un periodista, puede crear contenidos. Y claro, eso podría seguir siendo una amenaza para nosotros, pero en realidad creo que no, porque esto implica una mejor profesionalización y obviamente, digamos, a través de la tecnología, aprovechar las oportunidades. Oportunidades hoy en día hay muchísimas, ¿no? No sé si ustedes conocerán que, por ejemplo, hay muchos jóvenes que viven a través de su blog, con un blog muy determinado sobre un tema específico, por ejemplo, sobre tecnología. Otros escriben sobre fútbol, hay otros que escriben sobre videojuegos y se les paga, no solamente en Perú, sino fuera de Perú. Hay otros que venden sus fotografías y hay una serie de sitios web donde podemos encontrar la oportunidad para generar contenido. Otros hacen páginas en Facebook, otros hacen blogs, otros toman fotos para matrimonios, pero ahora el valor agregado está en que le hace su álbum de fotos en un sitio como Flickr o uno de Hotmail o el que uno considere más adecuado, o en Facebook incluso. Entonces, de hecho que hay nuevas oportunidades, el tema está en saber identificar cuáles son las herramientas y aplicaciones que yo puedo utilizar para poder aprovechar toda esta corriente, ¿no? ¿Qué te parece si de esas nuevas oportunidades hablamos luego? Bruno, ¿y tú qué piensas de este cambio? Bueno, como menciona Juan Carlos, sí, en realidad yo creo que se terminó identificando toda esta irrupción de la tecnología como una amenaza para la profesión. Y efectivamente, o sea, hubo 2 momentos muy claros en cuando se produjo esta amenaza, ¿no? Al inicio, y es más, creo que parte de esa amenaza inicial todavía se sigue viviendo cuando se menciona que los medios impresos van a desaparecer y todo eso a causa de la irrupción de Internet. O sea, ¿para qué voy a comprar un periódico si puedo ingresar a la página web y no me va a costar y qué sé yo? Y la segunda amenaza, a la que también se refirió Juan Carlos, que está referida, claro, ahora que el usuario tiene el poder, ¿no? Que no es necesario, digamos, que se pase por el filtro del periodista con los valores periodísticos, con la ética profesional y todo lo demás, sino simplemente basta que una persona esté en el lugar de los hechos con un dispositivo adecuado y con la conectividad necesaria para
poder registrar un hecho y compartirlo con el mundo. Entonces, efectivamente, creo que en ese punto en particular, al Perú todavía le falta madurar un poco más, aprender a aprovechar, y a los medios peruanos me refiero, ¿no? Aprender a aprovechar y a gestionar de manera adecuada esa nueva fuente de información que es en lo que se han convertido los reporteros ciudadanos, ¿no? Para poder cumplir con una labor informativa mucho más completa, mucho más amplia, y además que quizás satisfaga un poco más las necesidades de la misma audiencia, ¿no? Permítame contarles a todos los que están presentes que tanto Juan Carlos Luján como Bruno Ortiz, bueno, Juan Carlos ha pasado, Bruno está en el comercio y quien les habla también trabaja en el comercio, pero esta es una conversación de amigos, por eso es una conversación muy cercana, y la experiencia vivida por los tres de alguna forma fue diferente, ¿no es cierto, Juan Carlos? Cuando les contaba hace un ratito a Bruno, y en eso estábamos dialogando, era el tema de que cuando uno entró al periódico, en mi caso fue la transferencia de la máquina de escribir a la computadora. Y ya cuando entré yo usaba computadora, porque mi hermano era ingeniero de sistemas y estaba familiarizado. Pero no sé, ustedes también sufrieron un cierto trauma cuando entraron al periódico y vieron los terminales Harris grandazos de color verde, que eran una monstruosidad, ocupaban medio escritorio, no dejaban espacio ni siquiera para el papel para escribir. Juan Carlos, ¿tú qué dices? Bueno, qué bueno que lo recuerdes. En realidad, yo, como Juan Carlos y creo que como Bruno también, soy inmigrante digital, me formé en una universidad y los primeros trabajos eran con máquina de escribir. Cuando trabajé en RBC en esos años, el guión tenía que tener 5 hojas de carbón para repartirse entre el coordinador, el conductor, la redacción, etcétera, y trabajamos con papel carbón. Y cuando llegué al comercio el año 89, en noviembre de 89, efectivamente estaban las terminales Harris. Juan Carlos era el abanderado de la tecnología en ese entonces, porque manejaba su sistema con una pantalla monocromática, creo que era Nota Bene, era el programa. No había todavía Windows, no salía al mercado, imagínense, no había Windows, todo era punta de memoria, había que tener una buena memoria para recordar cómo abrir los comandos de memoria para abrir los textos, y esas eran las condiciones en las cuales trabajábamos nosotros. No como ahora que tengo el Twitter y pongo cualquier cosa y me hago famoso, o agarro en Facebook y pongo una tontería tomando unos tragos con los amigos y logro ser famoso. No, eran otras condiciones y otras situaciones. Ahora recuerdo cuando decían, pues, todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, que eran tiempos muy cavernícolas, pero interesantes porque tenemos la gran ventaja de que hemos visto el origen de esto, cómo evolucionó. Yo creo que cuando apareció ya el entorno a color con el primer Windows 3.0, creo el primero que llegó al periódico, comenzamos recién a experimentar lo que era la ventaja de la computación. Nos mandaron a estudiar Windows, en Cibertech, sí, a aprender a manejar Windows. Imagínense, cuando mi hijo nace y de los 7, 6 años maneja Windows por intuición propia, por el elemento gráfico. Entonces, piensen en estos chicos que hoy día nacen y tienen la computadora al lado, lo que ellos van a ser capaces de hacer frente a lo que ustedes ya están haciendo. Entonces, de hecho que la tecnología al comienzo nos planteó un reto, había que asimilarla, y obviamente hay gente que no se ha asimilado con el tema hasta hoy en día. Yo conozco que me dicen, no, esas cosas yo no veo, ¿qué es eso de Twitter, Facebook? No, o sea, eso es un error común. Solamente piensen en lo que está pasando en los últimos 3 días. El señor Miyashiro, en su programa de entretenimiento, porque no es periodístico, toca el tema, sin saber lo que es cláusula de conciencia, del caso de este chico que murió en manos de la Barra Brava. Y hoy día sabemos, gracias a las redes sociales, de que más de un personaje que él está ocultando tiene relación, ha estado trabajando incluso en el programa Misterio, y lo han puesto, han agarrado un pedazo de video en YouTube y aparece en el minuto 6:21 este personaje que se llama Cholo Payet, ahí. Y hasta ahora ni la policía sabe quién es un misterio secreto, pero la identificación de cada miembro se ha dado gracias a que la gente ha estado aportando datos, como fotografías, videos, que han estado colgando en YouTube. Entonces, con todo ese devenir de sucesos en 140 caracteres con enlaces, uno puede armar tranquilamente una gran crónica, y de hecho que en algún momento va a ser parte de una historia donde se pueda relatar cómo con la participación de la gente, o lo que le llaman inteligencia colectiva, cómo puede uno lograr reconstruir e identificar personajes en torno a un suceso como este, que ha sido
filmado por muchas personas, que ha sido fotografiado, donde hay muchos testimonios, donde hay mucho que contar. Con ciertas diferencias, algo similar ocurrió con Bagua, no sé si recuerdan. Casi todas las fotografías que publicaban los medios e imágenes de televisión no eran de los canales de televisión, eran de los ciudadanos, los indígenas que tenían cámaras digitales, que previamente habían sido repartidas por las ONGs. Esto lo contó la misma coreanca Kirchner, una actriz de origen peruano que trabajó en Pocahontas, en su Twitter lo contó, a través de su ONG repartió cámaras, y esas cámaras fueron las que ayudaron luego a conocer que, por ejemplo, había un mayor que había sido secuestrado, la última imagen de él, no eran imágenes periodísticas, era de la gente. Entonces, son situaciones y ejemplos que nos revelan hoy en día el poder, como bien mencionaba Bruno, del usuario, ¿no? El que tiene la información. Ahora, de ahí a que cómo lo utilice el periodista, ese ya es otro reto, porque ahí tenemos que aplicar los códigos deontológicos, el tema de la formación profesional, y ni Aldo Miyashiro, ni Seija, ni otros que aparecen ahí, son realmente pues periodistas que trabajan con códigos deontológicos, ¿no? De ahí que nosotros hemos visto hace 2 noches entrevistas sumamente, como digamos, echadas respecto a este personaje que hasta ahora está prófugo de la justicia, ¿no? ¿Tú qué piensas, Bruno? Bueno, a mí específicamente el cambio que me tocó presenciar no ha sido, digamos, tan evidente en cuanto a las máquinas que se usan, pero sí de repente en cuanto a el uso de la herramienta ya establecida. Yo, bueno, empecé a trabajar en el diario 10 años después que Juan Carlos, sí he tenido la oportunidad de trabajar con él también casi 10 años, más o menos. Y bueno, al final nosotros hemos arrancado en lo que fue la, digamos, primera etapa estable, no sé cómo decirle, de la web del comercio, cuando ya el uso de internet está mucho más popularizado, cuando se convirtió en portal y todo lo demás, y pasamos por muchas transformaciones. Sin embargo, la transformación que a mí me ha tocado ser testigo ha sido más bien de cómo en un medio como en el diario se ha pasado de no saber y no considerar qué cosa eran los medios sociales en general, a estar pendiente de ellos para ver qué se publica. Yo recuerdo hace, que habrá sido habrá sido hace 3 años, quizás un poco más, una compañera que recién empezaba a trabajar, en ese entonces todavía sigue trabajando, creo que había arrancado como practicante y qué sé yo, justo le habían cambiado de sección y me comentaba muy molesta que su jefe le había, no le había prohibido, pero digamos como que le había sugerido que no esté tanto en el Twitter. Entonces se quejaba diciéndome, pero ¿cómo es posible que no sepan? Y yo le digo, es que es una cosa muy simple y es lo que recomiendo a las personas que vienen con las mismas quejas, ¿no? Le digo, pasa lo siguiente, tú en este caso utilizas Twitter, sabes para qué te sirve, tú le sacas provecho, has logrado introducirlo en tu rutina diaria de una manera efectiva, de manera de que le puedas sacar provecho para lo que tú haces. Pero para alguien que no entiende cómo es digamos, el ritmo de la comunicación, cómo son los códigos dentro de esta herramienta, qué cosa tienes que hacer con la información que estás obteniendo, cómo buscar información y todo lo demás. Para alguien que no conoce nada de eso, te va a ver que estás escribiendo mensajitos y va a pensar pues que estás vagando, que estás haciendo cualquier cosa menos tu trabajo. Entonces obviamente esa persona te va a decir, oye, trabaja, ¿me entiendes? Y yo le comentaba, pasa eso, entonces de repente tú le vas a explicar a tu jefe cuáles son las ventajas y de repente va a probar la herramienta, pero probablemente no sepa cómo introducirla en su rutina diaria y te va a seguir diciendo que no sirve. Algo así hizo y más o menos fue lo que pasó. Pero ha sido cuestión de años, cuestión un poco, pero no tantos, para que ya mucha más gente del diario empiece a utilizar, por ejemplo, Twitter, y se empiece a dar cuenta de que cuando uno construye una red lo suficientemente valiosa para surtirlo de información, puede estar al día y puede estar informado sin necesidad de estar leyendo un periódico, sin necesidad de estar viendo la televisión, sin necesidad de estar escuchando la radio a toda hora, sino sacas el celular del bolsillo y lo revisas. Entonces ahora, más bien,
viene la segunda parte de esa transformación, digamos, que es no confiar en todo lo que se publica vía medios sociales, porque la gente puede estar hablando de manera irónica, puede ser una broma, puede ser, o sea, al final un texto tú no sabes cómo interpretarlo, puede que alguien esté hablando de manera lastimera, pero en realidad tú lo lees como si fuera una frase jocosa. Entonces, no tienes cómo identificar los sentidos, las intenciones de un texto plano. Entonces, y además, sabiendo, y Juan Carlos lo sabe, y tú también lo debes saber, la cantidad de información, digamos, basura, sin sustento, pero que es muy verosímil, que circula en internet, como ha pasado, sucede que algunos medios patinan, pues, y hay que tener cuidado, y esa es una nueva transformación que me parece que viene para el ejercicio de la profesión, que es aprender a no solamente usar el medio social, sino aprender a saber qué de bueno o qué es lo provechoso que puedes sacar de ello para complementar tu trabajo diario, ¿no? Y hay varios casos de patinadas, ¿no? Muchas. Claudia Cisneros fue una de ellas. Claro, por ejemplo, en ese caso fue eso le puede pasar a cualquier persona, particularmente a cualquier periodista, porque al final tú cuando estás buscando información, tú ya ni siquiera lees, solamente rastreas una página. Y en ese caso, claro, y en ese caso fue complicado, porque el error radicó en que la página en la que encontraron la información te publicaba la fecha en la que tú estabas haciendo la consulta, pero la fecha real de cuando se publicó esa nota estaba al otro lado, digamos, claro, un poco fuera de vista. Entonces tú veías la fecha de hoy, por ejemplo, y la fecha de la publicación, ¿y tú crees que es? Claro, y la fecha de publicación estaba por la derecha y veías que era el año 82. Entonces, y el problema es que ella misma en el speech que da al aire dice, pero no hay que confiar en este señor porque ya en el año 82 dio una, y es son los riesgos que se corren, pues, justamente en ese adaptarse al uso de tener la información tan a la mano y tan rápido, ¿no? Juan Carlos, tú eres migrante, inmigrante, y como inmigrante te dedicaste a lo que era tecnología, porque al inicio en el periódico no le daban cabida. Tú acuérdate que eras jefe de la página internacional del comercio, sí, y después nace lo de Vida y Futuro, pero nace no tanto por el hecho de tecnología, sino, mejor dicho, de las redes ni esas cosas, sino simplemente por los adelantos tecnológicos que había. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, definitivamente creo yo que Internet ayudó mucho a popularizar la tecnología. En los años cuando trabajábamos con computadoras Harris o terminales, existía la revista PC World, por ejemplo. La revista PC World era muy compleja leerla porque solo entendían los ingenieros, los de sistemas. Prácticamente no era al alcance de un ciudadano común y corriente. No por el costo, sino porque incluso la regalaban. Pero no era apetecible leerla. Eso cambió, creo yo, con la presencia de Internet, que ayudó a masificar muchas cosas. Solamente piensan hoy en día, por ejemplo, cuando un niño quiere jugar, él ya no exige la compra de un CD. Los CD ya no vienen en juegos ya. Están todos en la nube, en el cloud computing, están en internet, todo se juega en línea. Incluso ya ni siquiera compran el juego Counter-Strike, lo bajan directamente, lo craquean y lo juegan ahí, ¿no? Hay una cosa que justo estaba leyendo ayer en internet, que decían, a ver, pregúntenle a un chico de 10 o 12 años qué significa el icono que tiene que apretar para grabar un documento. No saben. O sea, no saben, no te van a decir que es un disquete, porque el disquete simplemente ya pasó de moda. Más que eso, o sea, ya está fuera de su vista, fuera de su día a día, ¿no? Yo tengo una anécdota. Yo siempre llevaba a la casa productos que probaba y, bueno, los chicos agarraban intuitivamente y entendían. Un día llevé una grabadora del periódico, una grabadora de cassette con carrete. Lo dejé en la sala y mi hijo me dice, papá, ¿y esto qué es? Una grabadora, ¿y cómo funciona? Nunca me había preguntado cómo funciona, porque ellos intuitivamente saben cómo funciona el MP4, cómo funciona el DVD, cómo funciona el teléfono. Lo reconocí intuitivamente, pero cuando ven un producto con elementos mecánicos, con engranajes, como es el caso de la grabadora de carrete, no lo conciben, ¿no? Ellos ya tienen la mente en táctil. Ahora imagínense un bebito que está jugando con el iPad hoy en día y qué es lo que se proyecta hacia futuro, ¿no? Entonces, Internet ayudó mucho a masificar la tecnología, a acercarse más a la gente. Y hoy en día no hay producto que salga al mercado que no tenga integración con Internet.
Lo vimos hace unos días con la cámara esta de Casio que tiene GPS integrado, ¿no? Conectado, se pueden conectar un GPS. Las radiograbadoras de los autos ya tienen entrada para USB. Supongo que en algún momento vendrá internet satelital, como tienen en Estados Unidos, que uno puede sintonizar música por satélite. No hay producto que salga al mercado que no tenga integración. Los Smart TV ya están presentes, por eso están rematando los LCD y las plasma, porque tienen que meter el Smart TV integrado a Internet. Entonces, estamos viendo que justamente el tema de Internet ayuda a masificar el acceso a tecnología y se hace cada vez más simple, ¿no? Hoy ya sacaron Kindle, por ejemplo, el lector de Amazon. Kindle Fire. El Kindle Fire se llama así. Que cuesta 190 y tantos dólares, 99, ¿no? La mitad de lo que cuesta el iPad más barato en Estados Unidos. Es mucho más barato que el iPad. Y lo podemos traer al Perú porque ahora con la nueva norma del TLC podemos comprar por internet productos hasta 200 dólares, libre de impuestos. Entonces, claro, de repente no tienes todas las funcionalidades, pero lo puedes tener. Sí, 8 y algo le El podrás producto no sacar. saca todavía. Sí. Tiene 7 pulgadas, ¿ah? Tú todavía no saca. No, recién lo empiezan a vender el 15 de noviembre. Creo, no sé. El 15 de noviembre arranca. Pero... 7 pulgadas, es como un Smart de Samsung, ¿no? Un Galaxy Sí. Tab, y es muy barato. Y eso seguro que ese producto sí puede, digamos, Pero masificarse incluso, acá, ¿no? fíjate, o fíjense, a nivel local, la campaña esta que hizo, por ejemplo, Samsung con el supermercado, con Wong, de regalar tabletas. Regalar la tableta. O sea, ¿cuál podría ser la intención de, o sea, además obviamente de hacer negocio, de la empresa de regalar tabletas? ¿Te das cuenta que hay una intención de la industria de que hay una apuesta fuerte por ese segmento y que ese tipo de herramientas no es que sean necesarias, sino que ya cada vez van a ser más comunes para el usuario? Entonces, incluso para ustedes que están estudiando comunicaciones, ya el tema de pensar solamente en que estoy publicando mi información porque va a salir en el diario, va a salir en la radio, va a salir en la televisión, o sea, ya no se puede pensar eso. Ya tienes que pensar en tu contenido como tal, no pensando en dónde lo voy a publicar, porque al final el contenido va a tener que ser tan flexible que va a tener que servir para edición impresa, va a tener que servir para un celular, va a tener que servir para una tableta, va a tener que servir para un televisor normal, para un televisor inteligente, para una refrigeradora, o sea, te va a servir para todo, y es la misma información. Entonces, ahí, por ejemplo, esta nueva circunstancia lo que te plantea es un reto adicional para el profesional de las comunicaciones, que es cambiar un poco la manera en que viene haciendo las cosas. Pero me parece que al final, como te comentaba también antes de empezar la entrevista, si bien es un cambio de, como te digo, cómo hacer las cosas, un adaptarse a el uso de las nuevas herramientas, adaptarse a la nueva circunstancia digital, eso no cambia que el ejercicio de la profesión sigue siendo el mismo. O sea, hay mucha gente, y Juan Carlos, cuando trabajábamos juntos lo discutíamos mucho, mucha gente que centraba el tema del nuevo periodismo, como le llaman, en el simple hecho de utilizar una herramienta. No sé si te acuerdas que tuitearon una vez, a mí me hubiera gustado que me enseñen en la universidad a hacer periodismo con celular. Y la gente, sí, que yo también, no sé qué, no sé cuánto. Bacán, ¿ya? Pero, o sea, a mí lo que me gustó es que me enseñaran a hacer periodismo. Si lo hago con un lapicero, si lo hago con una máquina de escribir o con un celular, eso es lo de menos. Y hay un tema interesante y es un tema que abre también un debate al interior de la misma profesión y también en la sociedad, el llamado periodismo ciudadano. ¿Qué tan válido es este término que se está aplicando incluso a cualquier persona que tiene un celular, que tiene un medio a través del cual puede transmitir un mensaje y puede colgar una foto? ¿Ya es un periodista? Yo, no sé, a ver, yo en lo particular prefiero llamarlos reporteros ciudadanos, porque al final lo que hace es, digamos, dar cuenta de lo que está sucediendo en el momento y en el lugar en donde está esa persona. Lo digo porque yo soy periodista de formación, yo he estudiado periodismo. Claro. Hay un montón de gente que es líder de opinión y que es muy conocida en los medios y qué sé yo, que digamos ha aprendido el periodismo en la práctica. Okay. Pero yo prefiero llamarlos reporteros ciudadanos porque yo asumo que el periodista es alguien que ha tenido que estudiar y ha tenido que conocer y ha tenido que entrenarse para saber cuáles son los valores periodísticos, para saber ética, para respetar una línea editorial, ¿me entiendes? O sea,
servir del tamiz necesario para valorar y jerarquizar la información que se va a difundir. Juanca, tú hace poco tiempo en el Congreso diste un seminario sobre periodismo. Sí, bueno, en realidad no se preocupen por el periodismo ciudadano o reporterismo ciudadano. Es más, nosotros lo hemos impulsado en el comercio del año 2005 con Bruno. Sí. El primer espacio que tuvimos de reportero ciudadano lo impulsamos nosotros, invitando a la gente que envíe fotografías sobre lo que ocurría en torno a su ciudad. Incluso hubo una salió en portada del diario, de la Nevada en Ticlio. Claro, que sacamos en portada y recuerdas la anécdota de los balones de gas con los que quisieron engañar. Claro. Que se había mandado una foto de un restaurante en Miraflores donde supuestamente acumulaban balones de gas, una cantidad impresionante, y que era una bomba de tiempo. Nosotros no publicamos la foto, mandamos a validar la información. Cuando llegó el reportero no había nada, se lo habían llevado. Después hubo otra foto, esta sí la podemos contar, de un expresidente en estado de ebriedad en Punta Sal, con unas botellas de cervezas ahí, y la foto era real. Y lo consultamos con el director y bueno, convenimos en no publicarlo, ¿no? Porque en realidad es un tema de privacidad, de invasión de su privacidad, porque creo que la había tomado un mozo. Claro. En el hotel. Entonces, hay cosas que sí se pueden publicar y otras que no se pueden publicar, porque obviamente tenemos la formación, o la suerte de tener la formación, digamos, periodística del comercio, con una serie de valores, fundamentos. Creo que es el único medio que tiene principios rectores, hay que reconocerlo. Aunque a veces se olvidan últimamente. Pero digamos que al final un periodista de profesión, formado profesionalmente, de todas maneras tiene que saber algo, o sea, tú tienes tu formación, sabes qué cosa tienes que hacer, entonces a ese tamiz es al que me refiero, o sea... Porque tú eres el que al final vas a trabajar el mensaje, ¿no es cierto? Claro, o sea, yo soy... dar la ética a ese mensaje, claro, para que llegue bien. Ponte que yo, no sé, vendo helados y trabajo en la esquina y veo un choque terrible, y yo puedo sacar mi celular y tomar foto de la persona despedazada y compartirla en Twitter. Y no va a pasar nada porque no va a afectar mi profesión. Yo soy un tipo que vende, sin desmerecer, pero de repente que estoy vendiendo en la esquina y simplemente estoy compartiendo porque tengo el dispositivo y la conectividad a la mano. Pero eso, si tú eres periodista, no lo vas a compartir, porque tú sabes que hay ciertas cosas que no debes hacer. O sea, y también, para ser más exactos, tú sabes que hay maneras en las que puedes comunicar lo mismo sin ser necesariamente tan explícito. Simplemente de repente haciendo otro encuadre con la cámara o de repente tratando de validar en pocos minutos o pocos segundos la información antes de transmitirla. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Como dice Juan Carlos al final, efectivamente no hay que tenerle miedo, pero me parece que lo que falta aquí es tratar de sacarle la verdadera ventaja a este tipo de ayuda al final para el comunicador. ¿Por qué? Porque es imposible que todos estemos en todos los lugares en el momento preciso, en el lugar preciso y en todos sitios. No, es imposible para cualquier medio de comunicación. Una persona sí puede ser testigo de un hecho, siempre y cuando, como dice Juan Carlos, haya algún tipo de validación y qué sé yo, te puede servir como fuente de información muy importante. El ejemplo también que dio del lamentable suceso del muchacho en el estadio, bueno, muchas de las tomas que han salido no han sido necesariamente de medios de comunicación, sino de otros palquistas y de otra gente que ha estado en el estadio, ¿no? Y como ha pasado también en el terremoto de Japón, pasó en el terremoto de Chile, ¿no? Incluso a través del Google Maps, el terremoto de Chile comenzaron, Skype, ¿no? Empezaron a ubicar los puntos donde eran, digamos, zonas vulnerables, que habían quedado destruidas. Sí, de hecho que esas son las oportunidades, me meto de nuevo en el tema de oportunidades, para los periodistas, porque somos nosotros los que podemos armar ese tipo de información, generar ese tipo de mapas o infografías, y obviamente creo que lo que menciona Bruno es muy interesante, porque mientras nosotros somos un grupo que nos cuidamos mucho con el tema de los códigos deontológicos y la formación profesional, existe al otro lado un grupo que cree que porque ya tiene un blog que es popular, entre comillas, o porque tiene su cuenta en YouTube que es popular, o porque es seguido por 30.000 personas en Twitter, se considera influyente y puede generar cualquier tipo de información, sea cierta o falsa, ¿no? Y juegan con ese tipo de movimientos y acciones que, la verdad, esos sí son más peligrosos porque finalmente creen que todos los periodistas trabajan con los mismos fundamentos y eso no es así.
Claro, ahora, disculpa, hay otro tema que, digamos, en realidad, como todo lo que tiene que ver con Internet, se ve amplificado. Hay un dicho que dice pues que todo lo que tú publicas en Internet, además de que se queda siempre en Internet, se puede amplificar por 1000 o por 1.000.000. Entonces, en este caso me parece que también pasa lo mismo. Todos los medios de comunicación o todos los comunicadores están siempre buscando la primicia, buscando la pepa, tener la exclusiva. Entonces, ese rush siempre ha existido. Pero ahora es distinto, porque ahora tú tienes medios que te permiten ser o difundir la información con mayor inmediatez. Entonces, en el afán de tú tener la exclusiva, puedes olvidarte pasos que son fundamentales. Contrastar la información, ver si es verdadera, tratar de comunicarte con alguna de las fuentes. Te pongo como ejemplo, hace unas semanas el muchacho que trabajaba en Canal N que tuiteó que Magali Solier se había muerto. Así es. O sea, tenía el nombre y tenía todo el tema. ¿Cuál fue el problema? Que era un homónimo y se mandó de frente a tuitearlo. Ahí, además de haberse salteado algunos pasos, se salteó el fundamental, que él está trabajando en un medio de comunicación, y si él tenía la primicia, lo primero que tiene que hacer es voltear y decirle a su jefe, oye, tengo esto. Hasta donde yo tengo entendido, intentó verificarlo, pero al no recibir contestación del teléfono de Magali, asumió de que ya algo había pasado, llamaron a la casa, no le contestaban, y él dijo simplemente, es real, y lo soltó. Claro, pero digamos, si es que hubiera ido donde su jefe a decirle, tengo esto, y el jefe de repente claro, de repente el jefe se le ocurría, oye, llama a tal persona, oye, haz esto, oye, mira esto, o, no sé. O sea, llama a la comisaría. Claro, al final, tú cuando dialogas con otra persona, esa otra persona te da otro punto de vista y te da otras alternativas y todo lo demás, y al final tú tenías la exclusiva, si es que era, para el medio al que estás trabajando. O sea, si tú eres un freelance, si eres un freelance, bacán, pues tú tienes la exclusiva, tú la sueltas, esa es tu responsabilidad, si es que te asumes como freelance. Pero si tú ya estás trabajando como un medio, o en un medio, ya ¿cuál tienes es una persona, un filtro, ¿no? Ya tienes, no, y además ya tienes una responsabilidad porque tú estás representando un medio de comunicación, tú eres parte del medio de comunicación. Entonces, ¿cuál es la necesidad de mandarte con una supuesta exclusiva? Para que te reconozcan a ti. Pues claro, ahí ya también cambia la cosa y ahí también hay que tener mucho cuidado para no caer en eso, ¿no? Y podríamos hablar de otro ejemplo también, del meteorito, ¿no?, que cayó en el Cusco. Claro. ¿No? Claro. Nunca pidió disculpas ese periodista, ¿no? No, nunca pidió. ¿Sigue siendo corresponsal de Canal N? ¿Perdón? ¿Sigue siendo corresponsal de Canal N, Guillermo Sí, Sora? sí, todavía. Pero también se conoció de que no era un video real a través de las redes sociales, porque el video lo lanzaron en Canal N y a los pocos minutos a través del Twitter de Canal N le dicen que ese video pertenecía no a Sora, sino a un ingeniero. A otra persona. Claro, y que lo habían grabado 2 semanas antes, creo. Como 10 días antes. Sí, entonces se desinfló totalmente esa primicia. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces nos habrá mentido Guillermo Sora con historias del Cusco? Y si al seguir siendo corresponsal de Canal N seguirá mintiéndonos con las historias que nos lanza. Porque con el rostro vende mucha seriedad, ¿no? Era José Levi de Israel, de CNN, se parece mucho. Claro. Pero yo a partir de ahora no le creo nada. Prefiero escuchar al de RPP. Bueno, eso al final nuevamente es un nuevo escenario en el que se nos pone a los periodistas. O sea, efectivamente, de repente Juan Carlos no cree más en él y de repente habrá muchas personas que escucharon eso y dijeron, ah, bueno, no importa y normal, no hay ningún problema porque de repente creen en el medio. O sea, pasa. Pero lo que voy es que, o sea, justamente, repitiendo, Internet amplifica mucho las cosas. Entonces, también cuando uno se equivoca haciendo las cosas, o en el ejercicio de tu profesión, ese error también puede ser, puede quedar en el aire y te lo pueden recordar a cada rato o con más facilidad que antes, ¿no? Es un nuevo riesgo que hay. Imagínense cuántas veces nos han mentido los medios cuando no había internet ni redes sociales que ayuden a validar la información y todos nos hemos comido el cuento. Lo hemos dado como verdad absoluta. Hoy en día, gracias a lo que menciona Bruno, el tema de internet y las redes, el usuario puede validar la información, constatar si lo que dice es cierto o falso, y si no le gustó y si lo engañaron, reclamarle a Guillermo Sora, porque por si acaso tiene cuenta en Twitter, es @gsora. Nunca me contesta, siempre le pregunto, le recuerdo una vez a la semana, no me contesta, incluido Facebook, y lo ha protegido con candado.
para pedir una explicación. ¿Cuál es su versión respecto a la acusación que hizo el otro, el que le dio el video, ¿no? Claro. Y no ha sentado posición todavía. Hablando de medios y hablando de estudiantes, porque aquí tenemos estudiantes dentro del auditorio, Juan Carlos y Bruno, ¿qué tan difícil es crear un medio de comunicación digital? ¿Qué tan difícil es situarlo en la red y hacer que este medio sea realmente un medio asequible a todos, leído por todos, o visto por todos? No es nada difícil, es bien sencillo. Es más, acá tengo el proyecto acá. Es una plataforma que puede ser un blog colectivo en realidad, que lo mejor ahorita es WordPress, a diferencia de Blogger. El tema es cómo estructuramos la sala de redacción, entre comillas, cómo definimos los áreas de trabajo, las responsabilidades y la frecuencia de publicación, ¿no? Y a partir de allí, con una buena jefatura en mesa, comenzar a trabajar temas y hacer un poco de lo que es periodismo estudiantil, ¿no? O sea, salir a reportear, cubrir, filmar, fotografiar, escribir, analizar, hacer un viejo sueño, por ejemplo, tener un observatorio de comunicación, o sea, conversar o publicar lo que estamos hablando, ¿no? Respecto al rol que juegan los medios. Hoy ya me enteraba en Radio San Borja por Alberto Cuquín, que reflexionaba sobre 3 sucesos. Uno, el caso de Miyashiro con su amigo, el Payet, algo que no he visto yo, pero él lo contaba, que este periodista, entre comillas, Matías Bilbio, que dice que se tomó una foto de un estadio desnudo y que le mostró en el programa hoy día. Y un tercer caso que era el caso de Rosario Ponce, ¿no? Y cómo se ha tratado la información para prácticamente hacer un linchamiento mediático contra esta chica, sea culpable o no, que no se toca porque hay un falso espíritu de cuerpo, ¿no? O sea, nadie observa esos temas, y qué bueno que aquí en la universidad, en este auditorio, se pueda dar discusión y debate de ese tipo de temas, ¿no? Bueno, a mí me parece que en realidad lo más difícil de arrancar con un proyecto de un medio digital, como dice Juan Carlos, al final el tema de la infraestructura, de las herramientas y todo lo demás es barato, incluso gratis, pero si quieres tener si quieres darle algo de profesionalismo, te va a salir excesivamente barato. Lo más complicado de eso es, repito nuevamente, hacer una buena chamba de periodista, porque tú puedes tener el mejor diseño, puede ser tu sitio optimizado para buscadores, tener una optimización muy buena, que cuando hagan determinadas búsquedas aparezcas en los primeros lugares, pero si no tienes un contenido de calidad no vas a tener tráfico, y el tráfico no lo compras. O sea, las visitas, los usuarios únicos, que la gente tome tu contenido y lo comparta, que vea un video y diga, oye, qué bacán, y lo pega en el Facebook, lo pega en Google Plus, lo comparte por Twitter o por lo que sea. Eso, ¿cómo logras que la gente, cómo logras incitar a que la gente tome tu contenido porque le parece de calidad y lo comparte? O sea, ¿cómo logras eso? Teniendo buen contenido, trabajándolo bien. Generar una propia agenda, digamos. Claro, pero al final, como te decía, todo eso, nuevamente, por lo menos desde mi punto de vista, se vuelve a llegar al hecho de que tú tienes que ejercer el periodismo como tal, o sea, hacer periodismo, hacer buen periodismo. Ya, así como lo haces para el periódico, así como lo haces para la televisión, como lo haces para la radio, lo vas a hacer para internet. Si tu contenido es bueno, si tu trabajo es bueno, si le pones dedicación, si tienes, como tú dices, una agenda propia que sea la adecuada, al final, como decían por ahí, las visitas llegan solas, pues, ¿no? O sea, el tráfico va a llegar, la gente se va a empezar a pasar la voz, van a empezar a recomendar tu página, van a empezar a compartir, gente de afuera puede ver tu contenido, y como pasa con hoy con muchos chicos que viven de sus páginas web, te pueden empezar a pedir que tú crees contenido especial para ellos y que te paguen por eso. O sea, hay un montón de posibilidades, pero siempre y cuando el contenido que se ponga ahí, sea cual sea la herramienta que usas, la plataforma donde publicas y qué sé yo, si el contenido es bueno, me parece que hay más posibilidades de que cualquier proyecto pueda funcionar. La herramienta que usas, la plataforma que usas. Estas herramientas son difíciles de conseguir, herramientas para editar audios, herramientas para hacer televisión, para hacer una edición gratuita de televisión. ¿Cómo hacerlo?
Es tan fácil como crear una cuenta de correo, ¿no? O sea, para hacer podcasts, para hacer videos. No solamente existe YouTube, existen más. Para todo hay. Para todo Para hay, todo, ¿no? para cualquier trabajo multimedia que tú Administrador de quieras hacer, contenidos hay. también, espacio para alojar fotografías. Yo creo que el tema es saber articular, ¿no? Y como dice Bruno, el reto es crear contenidos y hacer que esto se mantenga actualizado permanentemente, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que muy pocas universidades se identifican. Algunos de ellos lo hicimos en la San Martín, después en la Católica, y en realidad más se han volcado por la parte de audiovisual, multimedia, pero han descuidado la parte de la escritura, la redacción, ¿no? Que es, yo creo que la redacción es la base de todo el trabajo en el mundo del periodismo y las comunicaciones hoy en día. O sea, un reportero de televisión no puede sentarse a escribir para un periódico, es un trabajo muy traumático para el reportero, lo mismo para el de radio, pero para un periodista de medio impreso o digital, escribir en cualquiera de los otros formatos es mucho más simple, ¿no? Es adaptarse. Entonces, siempre yo por eso digo y recomiendo que la redacción es lo más importante hoy en día, lo mismo que obviamente la buena lectura, ¿no? Un diálogo que podemos seguir y continuar, pero queremos también que los alumnos participen. Uh-huh. Y sé que hay algunas preguntas de aquellos que quieren formularla. A ver, no sé, la primera pregunta. ¿Cómo tengo la certeza que los medios de comunicación me brindan la información? Verás. Bueno, al final, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Tú sintonizas un canal porque te da confianza, ¿cierto? Tú escuchas una determinada emisora de radio porque hay algo que te anima a sintonizarla. O sea, al final, ahora hay tantos medios de comunicación disponibles para la gente que la audiencia es libre de escoger el que más se ajuste a sus necesidades informativas. Obviamente, cada persona es libre de ir determinando o de ir considerando si es que esa información es válida o no, y según eso premiar al medio con la audiencia, con la compra del periódico o con las visitas a su página web. O sea, ¿cómo saber si lo que me está dando un medio de comunicación es verdadero o no? Para empezar, si es un medio de comunicación formal, está sobreentendido de que lo que te tiene que dar es información veraz. Ya depende de la audiencia determinar si es que realmente pasa así o si no. O sea, si un medio de comunicación no tiene, si un canal de televisión no tiene televidentes, una radio no tiene radioescuchas y no hay visitas en una página web, ese negocio simplemente va a cerrar porque no tiene lo que se necesita para vender la publicidad o el modelo de negocio que está usando. Entonces, al final, no le conviene a un medio de comunicación, me parece, dar información que no es la real, porque sería como estar dispararnos a los pies, ¿no? Tu pregunta me hace recordar, hay un libro que se llama Nosotros el Medio, de Shea Bowman, que lo tradujo al español Guillermo Franco, periodista colombiano. Lo pueden descargar, ponen en Google Nosotros el Medio, descárguenlo, es muy bueno. En ese libro, en la introducción, Shea Bowman, que es el autor original, habla sobre 3 tipos de público que hay hoy en día. O sea, el primer público es el que se sienta o ve la televisión, escucha radio o lee un diario y todo lo que encuentra ahí lo asume como que es verdad absoluta. Esos son nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Que veían a Morosini, leían un titular y se la creían. El otro tipo de público es aquel que, además de ver ese medio, visualiza otros canales, ve otro periódico por ahí, ¿no? Y sobre la base de la información de todos esos medios, saca una opinión y determina por cuál elemento se va. Si estoy a favor de la pena de muerte o no estoy a favor de la pena de muerte. Bueno, está influenciado por los medios. El tercero, que es el que con el cual ustedes están trabajando o van a trabajar y con el cual nosotros trabajamos ahora, es aquel que además de hacer todo eso, participa, es reactivo, comenta, llama por teléfono, te hace un blog contra el producto que tú has hecho, o sea, hace un grupo en Facebook, está permanentemente cuestionando, analiza y critica y participa. Esos son los más complicados. Ahora piensen en los chicos, lo que le llaman la generación C, que han nacido en la década de 90 y que pues son full Facebook, Messenger y están permanentemente conectados, y todo lo que les parece mal
lo expresan, hacen grupos secretos contra un profesor, filman el video y lo ponen en YouTube, hacen bullying y está todo registrado. Imagínense cuando esos chicos adquieran la mayoría de edad, la ciudadanía, cuando vayan a votar y cuando se encuentren con los medios, con la información que le ofrecen en esas circunstancias. O sea, proyéctense. Entonces, ese es el público con el cual van a trabajar ustedes y obviamente esos ejemplos y esa analogía creo que te da una idea de la respuesta que tú planteabas, ¿no? Y solamente una cosa más, y esto no solamente está restringido para quienes vayan o para los que planeen especializarse o ejercer el periodismo, o sea, es para todos los que vayan a ejercer cualquier carrera vinculada con la comunicación. Justo ayer estaba hablando con una persona de una empresa muy grande que me estaba comentando que estaba de visita aquí y me estaba comentando cómo era su trato con el público. Entonces había encontrado que un chico había comprado una camarita que ellos fabricaban y resulta que había tenido muchos problemas con la cámara y el chico no había tenido una mejor idea que hacer un video cantando lo mala que era la cámara. Este tipo que es vicepresidente de la empresa esta, lo que hizo fue ubicar al chico y mandarle un correo personal para decirle, oye, quiero reunirme contigo. Se reúne con el hijo, ¿qué pasó? No, que la máquina no funcionaba y qué sé yo y no sé cuánto. Ya, ok, no hay problema. Le cambiaron la máquina, solucionaron el problema que tenía el muchacho, dejaron que la probara y a los días le dije, oye, ¿tienes problemas con la cámara? No, ¿te funciona bien? Sí. Saca el video. El chico le dijo no. Pero en realidad yo compré la cámara porque yo confiaba en el producto, sino que ese me falló. La nueva que me han dado, que es simplemente una que no tiene la falla, sí me funciona. No voy a sacar el video, pero voy a hacer otro diciendo que tú me has tratado bien. Entonces, imagínate, hace 10 años o 15 años, tú no te ibas a imaginar que el vicepresidente de una empresa grande se pueda preocupar en ir hacia donde tú estás, que tú eres cualquier persona, un consumidor más, para atender tu problema. Entonces, ahí también es otra faceta de las comunicaciones organizacionales, que también están cambiando. ¿Okay? Ya el público externo se mueve de otra manera, se expresa de otra manera y tú tienes que aprender a solucionar esos problemas de otra manera también. No dicen que la queja es un regalo y hay que aprender a ver esas quejas como regalo porque te ayudan precisamente a cambiar de mentalidad. Una siguiente pregunta. Buenas tardes, soy Carlos Vázquez y quería preguntarle al señor Bruno Ortiz, ¿qué filtros se toman en consideración para publicar una foto dada por los transeúntes? ¿Qué filtro? Bueno, yo específicamente ahora no estoy trabajando en eso, pero por lo menos, como lo comentaba Juan Carlos, lo que usualmente, o lo que empezamos a hacer en ese momento que nos parecía, me parece hasta ahora lo más adecuado, es tratar de verificar que lo que se está mostrando en esa foto o la información adicional que viene con la imagen que nos están compartiendo sea de alguna manera verificada, ¿no? Si está aludiendo a alguna empresa o alguna casa, tratar de ubicar al dueño o al responsable del local y preguntarle, oye, ¿ha pasado esto? ¿No? De repente, es distinto el caso de que tú estés en la vía expresa pues, y veas un camión con 30 colchones encima y encima de los colchones un tipo durmiendo, ¿no? Que es una cosa súper peligrosa y de esos encontramos un montón en la calle. Digamos que en esos casos tú puedes confiar en que no es una foto armada, ¿no? Pero en otras… Hay casos de fotos armadas. Claro, hay casos de fotos armadas. Por ejemplo, hace un rato que mencionaste el terremoto de Japón, el último. Me acuerdo que, Juan Carlos se va a acordar, empezó a circular una foto, creo que era de un puente roto o algo así, que era una foto muy espectacular. Y finalmente sucede que esa foto no era de este terremoto, sino era de uno que había pasado años atrás. Entonces, el problema es ese, que tú te puedes encontrar con muchos de esos casos. Tienes que ver desde tu intuición hasta de repente encontrar algún tipo de herramienta que te pueda ver la fecha en que fue modificada la foto. Ahora hay eso. Claro. Incluso hay sistemas… el historial. Claro, las cámaras ahora lo que hacen es jalarte toda la data, el modelo de cámara, cuándo se tomó, con qué ISO se tomó, entonces también incluso puedes saber valerse de eso, ¿no? con qué software han estado manipulando la fotografía. Se ha pasado por 3
programas diferentes como Photoshop, InfaView, ya te das cuenta que es una foto manipulada, ¿no? Claro. Y no válida. Tenemos una pregunta más. Buenas tardes, mi nombre es Susana. Quisiera saber, una pregunta para los dos invitados. ¿Cómo ven ustedes la evolución de aquí a 5 o 10 años del periodismo digital en el Perú? Si es positivo o va a ser negativo en cuanto a la información y los filtros que van a tener en cuanto a la seguridad y la credibilidad que tengan esta información. Bueno, yo espero en realidad que de acá a unos 5 años, como mencionas, la cosa esté mucho más madura que ahora. A mí me parece que en cuanto a, más que el fondo, la forma, se ha evolucionado mucho con los diseños, con el software que se utiliza para la publicación, de repente la manera en que te están mostrando la información con mucho multimedia, más que texto y todo lo demás, muchos espacios de foros y todo, pero me parece que en el fondo todavía no ha cambiado mucho. Por otro lado, me parece también que todavía el tema del modelo de negocio no está tan maduro todavía. Entonces, yo espero que de aquí a unos 5 años, como tú dices, por lo menos el tema del negocio, de qué modelo de negocio funciona, esté un poco más maduro, que las empresas que auspician o que buscan publicidad en los medios digitales confíen más en Internet para que pueda haber, digamos, como una mayor oportunidad para que se puedan desarrollar estos medios, porque al final un medio de comunicación vive del dinero que trae la publicidad. Entonces, ver una manera en que se pueda agenciar ese dinero para que todo funcione, ¿no? Juanca. Bueno, yo creo que el periodismo va a seguir mejorando, aunque algunos en la televisión empeoran, pero en realidad yo creo que lo que vamos a ver son productos como el caso de Pulimetro, no sé si lo han visto, que es un medio bastante, digamos, cementado con información muy puntual, un poco como que es el diario de Twitter, ¿no? Que tiene noticias que uno ya las vio el día anterior. Quizás veamos más productos de ese tipo, con información mucho más constructiva, ¿no? Y artículos, o productos como Etiqueta Negra, que son crónicas muy bien trabajadas, muy bien elaboradas, con bastante minuciosidad. Vamos a ver mayor especialización en el periodismo. En realidad, no me gusta mucho usar el concepto de periodismo digital, sino periodismo, porque en realidad el tema de Internet es un formato más para nosotros. Nosotros debemos estar preparados para hacer periodismo en radio, en televisión, en Internet o en medio impreso, ¿no? En revista. Y por eso les decía, la redacción es clave para llegar a eso, ¿no? Uno tiene que adaptarse a donde salga la oportunidad. Ustedes no van a salir de acá diciendo, yo voy a trabajar en Canal 5, o yo voy a trabajar en el comercio. En realidad, hoy día, en futuro es impredecible, no van a saber qué van a hacer. De repente van a tener su propia empresa que le da servicios al comercio o a otra agencia haciendo contenidos digitales. En fin, o sea, hay más oportunidades para eso. Pero lo cierto es que lo importante es la especialización, aprovechar las herramientas, experimentarlas desde ahora para obviamente luego, según el crecimiento del mercado, el crecimiento del país, pues vamos a tener mejores oportunidades, de hecho. Eso es cierto. Vamos a hacer una invitación al decano de la facultad, el doctor Hugo Viladegut, para que también participe de esta presentación hoy día. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Bruno. Juan Carlos y Bruno. Perdón, al revés. Bruno y Juan Un Carlos. salto de hipertexto. Bienvenidos. Qué manera de hablar, ¿no? Qué manera de disparar palabras. No pensé que a esa velocidad podían hablar y podían habernos dado tantísima información que creo que hay que atar, hay que recapitular, ¿no? Pero creo que esta tarde es muy valiosa porque yo no sé dónde estoy viviendo, en qué mundo, porque creo que estoy viviendo dentro de la burbuja de radioprogramas y no me doy cuenta que el mundo está avanzando a una velocidad increíble, ¿no? Miren, en realidad el periodismo digital es una posibilidad. El asunto es, esta mañana he estado en un coloquio en San Marcos, también justamente porque se entiende que esta semana es el Día del Periodista y casi todas las escuelas de comunicación tienen sus aniversarios en esta fecha. Y entonces en esta cita hemos estado el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica, de la Universidad César Vallejo, Juan Gargurevich, y el otro es Denis Vargas Marín, quien ha sido mi compañero de trabajo en radioprogramas. Bueno, y vuestro humilde decano, que también ha estado en esa mesa de trabajo.
Y hemos estado hablando justamente de uno de estos temas. Y uno de los temas que Bruno ha tocado esta tarde, ¿no? Que decía el autoempleo y el hecho de hacer su propia radio, su propio periódico, hacer su propia televisora dentro de la Internet. Son grandes posibilidades. La pregunta es, o las preguntas serían, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedo estar y a cambio de qué? ¿Quién me paga? El aire. ¿Quién pone los avisos? ¿Cómo los vendo? Ahora, mi palabra es creíble, mi fotografía es creíble, mi vídeo es creíble. Hablaba Bruno, yo no sé si Juan Carlos o Bruno hablaban de Guillermo Sora Carvajal, a quien yo conozco, fantasioso como todos los poetas y como todos los cuentistas. ¿Es periodista él? Sí lo es, en la medida en que uno va conociéndolo y uno, bueno, se da cuenta que él es fabulista, ¿no? Él tenía una tienda de souvenirs en la Plaza de Armas del Cusco, me acuerdo, porque yo he compartido con él algunos roles, pero él es extremadamente fantasioso. Y la pregunta con él era, ¿dónde para él es noticia y dónde es ficción? Y él juega mucho con la ficción. Y con la cámara hacía ficciones. Y eso lo ha traducido en esta noticia que ustedes acaban de relatar sobre, en el canal N me decían, que sobre la caída de un meteoro y todo esto, ¿no? Entonces él de repente ha cogido una fuente y él le ha puesto su imaginación. Bueno, ¿cuál será pues en medio de toda esta ficción lo que él ha pensado y cómo iba a conquistar el mundo? De repente pensaba de que podía ser una película. ¿Qué habría pensado, no? En este momento yo no creo que esté arrepintiéndose de lo que ha hecho. Creo que está craneando otra perversidad, otra travesura. Y retrotrayendo este tema, el asunto es este: ¿cuánto yo puedo hacer de esto y cuánto puedo ganar por esto? Entonces el caso es que esto nos lleva otra vez a la fuente. ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que procesar mis pensamientos para que se conviertan en palabra? La palabra, concatenarla con otra serie de palabras para hacer un verbo, para hacer un sujeto, un verbo, un predicado, para hacer una configuración, una hipérbole, para hacer una figura, una configuración para atrapar al que me lee, al que me ve o al que me escucha, para hacer que el usuario se encadene a mí y se fidelice a mi mensaje. Es decir, pienso yo que la clave de todos ustedes, de mí, es el nombre. ¿Vale mi nombre? ¿Pesa mi nombre? ¿Está adscrito al medio en el que yo estoy, a la marca para la que yo trabajo? ¿Es mi marca personal? Creo que todos hay que trabajar en eso. Hasta ahora no entiendo cómo todavía hay jóvenes que se esconden o encriptan su nombre en un nick y quieren opinar a través de un nick. No entiendo yo si eso es válido o no es válido, ¿no? Porque realmente yo, si tengo que mostrarme y quiero ganar dinero con lo que yo pienso, con lo que digo y con lo que escribo, tengo que poner mi nombre, que esa es mi marca. Entonces, volviendo al tema de la posibilidad de hacer una radio, una televisora o un periódico en Internet, ¿a cambio de qué y por cuánto tiempo? El asunto es, si ese es el precio, yo no voy a trabajar ni voy a vivir del aire. Ahora, ¿cuántas plumas, cuántos pensamientos, cuántas voces puedo reunir en mi radio, en mi televisora y en mi periódico en Internet? ¿Quiénes pueden confiar en mi empresa? ¿Cómo les voy a pagar y cómo voy a mantener esto?